Iglesia Senti en Miami. Les damos la bienvenida a todos. Estamos aquí en este día reuniéndonos para tener otro tiempo maravilloso en la palabra de Dios. La historia de la Biblia o la Biblia, la historia es fascinante. Es fascinante porque es la historia de un Dios que tiene como gran propósito redimir la humanidad y ha decidido en su corazón cumplir ese propósito. Y Dios comenzó todo con un grupo de esclavos allá en Egipto hace muchos años. Gente que estaba sin esperanza, sin propósito, sin ninguna posibilidad. Sin embargo, Dios los escogió. Había levantado a un hombre años atrás llamado Abraham y le había hecho el desafío de levantar un pueblo. Y ese pueblo allí, estando en estado de esclavitud, Dios los saca de manera prodigiosa de ese lugar y los lleva por el desierto a la tierra prometida. Pero en ese camino de la tierra prometida, Dios lleva a Israel al monte Sinaí. Hay un gran desvío en ese camino antes de llegar a la tierra prometida y Dios los lleva a ese pueblo a las faldas del monte Sinaí. Y allí Dios comisiona a este pueblo, usando la vida de Moisés, para decirle al pueblo de Israel que hay una misión que cumplir. Y esa misión tiene que ver con que ellos tenían la responsabilidad de ir por los perdidos, de ir y mostrarle al mundo quién es Dios, de que el mundo pudiera ver en ellos las marcas de Dios. Y Dios estaba decidiendo que ellos fueran un reino de sacerdotes. Les comisiona y les da la misión para que fueran al mundo y mostraran quién es Dios y les llevaran libertad y salud y respuesta a todas las familias de la tierra, tal como años antes Dios le había prometido a Abraham. Él dijo al pueblo de Israel: estaré con ustedes, vivan una vida santa, vivan separados del mundo. Y después Dios envía a Jesucristo para completar el plan de redención y salvación al mundo. Y en ese camino Jesús forma discípulos y les hace un llamado a esos discípulos. Y en ese llamado se les dice y se les desafía que fueran a cumplir la misión, exactamente la misma que el pueblo de Israel había recibido. Vayan y testifiquen quién soy yo, muéstrenle al mundo quién soy yo, y que el mundo pueda ver en ustedes mi carácter. Y le entregó al Espíritu Santo a este grupo de hombres con todos los recursos para cumplir esa misión. El apóstol Pablo, en su momento, un hombre fariseo, un hombre judío, un hombre perseguidor de la iglesia, se encuentra con Jesús. Y en ese mismo encuentro con Jesús, Dios le dice a Pablo, le hace el desafío y rápidamente le hace saber que Dios tiene el plan con él para ir a los gentiles, para llegar a los gentiles. Y Pablo rápidamente entra en acción, dispone su corazón y comienza a caminar. Hace una semana vimos cómo Jesús estaba cumpliendo la misión cuando se encuentra con este grupo de fariseos y de escribas
Y Jesús le responde con una parábola de esas famosas tres partes, la parábola de la oveja perdida o la parte de la oveja perdida, la parte de la moneda perdida y del hijo pródigo. Y estos fariseos estaban incómodos con Jesús porque él compartía con pecadores, hablaba con pecadores. Y ellos no habían entendido y se habían olvidado de la misión. Y Jesús, a través de esta parábola, de estas tres partes, le anima a los fariseos y fariseos y escribas, a decirles: vamos por los pecadores, vamos por los publicanos. Esa es la misión. Ustedes, fariseos y escribas, son reino de sacerdotes. Ustedes representan las 99 ovejas que no necesitan, porque ustedes son los santos, ustedes son los que han hecho bien las cosas. Vengan, ayúdenme, vamos por ellos. Porque hay una oveja que se perdió y hay que ir a buscarla. Hoy quiero invitarles a que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 16, y veamos a este apóstol Pablo. Y veamos cómo él reacciona. Lo vemos aquí, un hombre con flecos. ¿Se acuerdan de los flecos? Hemos hablado en las últimas veces. Los flecos era algo que se colocaban los judíos para recordarse de los mandamientos. La Biblia lo establece en Números capítulo 15. Y ese fleco tenía un color azul, que es el color del sacerdocio. Y el Señor estableció en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, para los judíos, que ellos se pusieran esos flecos para que siempre que lo vieran, siempre que lo tocaran, ellos recordaran quiénes eran. Usted y yo hoy no necesitamos flecos, porque usted y yo tenemos al Espíritu Santo que está constantemente recordándonos quiénes somos. Que por un lado nos recuerda que somos llamados a ser gente santa. Eso significa no participar del pecado. Pero por otro lado tenemos una misión de ir por los que están en pecado y perdidos, para traerlos a casa. La casa del Padre, lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Así es que aquí vemos a un Pablo, capítulo 16, Hechos 16. ¿Estamos? ¿Están conmigo allí? La misión, como ven ustedes aquí en la transparencia, es ir por los perdidos, pagar sus deudas, rescatarlos, hacer lo que sea necesario para traerlos a casa. Y aquí en Hechos capítulo 16 vemos, desde el versículo 1 al 10, a Pablo que está cumpliendo la misión. Recuerden que hace una semana vimos a Jesús cumpliendo la misión. Y ahora vemos a Pablo cumpliendo la misión. Y dice en el versículo 1 que él llega a un lugar que se llama Listra y allí encuentra a un hombre llamado Timoteo. Y este hombre, que era hijo de una judía, creyente, pero de un padre griego, no creyente. Y este Timoteo se encuentra con Jesús y este Timoteo abraza el evangelio de una forma radical y decide comenzar a cumplir la misión. Yo quiero animarles a que por favor esto nos motive a ver a un Pablo cumpliendo la misión que contagia el corazón de un Timoteo que empieza a cumplir la misión. Para que usted y yo entendamos, familia, que la razón por la cual estamos en la iglesia es para cumplir la misión. No es para esperar que nos bendigan y que todo gire alrededor nuestro, sino es para cumplir la misión. Bendito sea Dios por las bendiciones que podamos seguir recibiendo. Pero el propósito es cumplir la misión.
Y quiero animarles a que entendamos que cada uno de nosotros aquí en nuestro ministerio en Miami Centro tenemos esa bonita oportunidad de cumplir la misión. Quizás algunos tengamos o tengan el corazón frío respecto de esto. Y podamos comprender y entender que el objetivo no es tener un local, como el que vamos a tener dentro de una semana disponible. Ese no es el objetivo de una iglesia, tener un local. Es importante, pero no es el objetivo. Esa no es la misión. La misión no es tener un local. La misión es ir por los perdidos. El local nos podrá servir y ahora más que nunca hemos visto la gran necesidad de tener un local. Pero es un instrumento de cuando usted invierte sus diezmos. Es porque está invirtiendo para que la misión pueda ser cumplida. Cuando usted invierte su tiempo, sus talentos, es para que la misión sea cumplida. ¿Cuál misión? La que Jesús estaba cumpliendo hace una semana cuando vimos allí con los fariseos. La que aquí vemos a Pablo, que recoge a un hombre y este hombre se engancha en la visión llamado Timoteo. Versículo 3. Pablo desafía a este hombre, a Timoteo, a que lo acompañe. Le hace una invitación y le dice, camine, acompáñeme. Y eso significó un renunciamiento para Timoteo. Timoteo tiene que dejar su trabajo. Timoteo tiene que dejar su comodidad en casa. Timoteo tiene que dejar todo lo fácil que tenía para empezar a ir con Pablo a hablarle a gente que no quería saber nada de Dios. Por un lado, los judíos que en su mentalidad no querían el nuevo evangelio. Y por otro lado, los gentiles amando el mundo. Sin embargo, este hombre toma una decisión y lo hace. Versículo 3. Timoteo paga un alto precio. Miren el precio tan tremendo que tuvo que pagar Timoteo. Resulta que Pablo le dice a Timoteo, te tienes que circuncidar. Y usted y yo sabemos que la circuncisión en un adulto es terrible. La circuncisión en un niño a los 8 días es perfecta. Pero la circuncisión en un adulto es terrible. Sin embargo, este hombre, por el consejo de Pablo, decide circuncidarse para no darle a los judíos pretextos para tener peros porque el papá de él era griego. Eso es amor. Eso es responder de una forma radical. Claro, por supuesto. Usted y yo no tenemos que circuncidarnos. Timoteo no tenía por qué circuncidarse porque en Cristo Jesús no necesitaba circuncidarse como usted y yo no necesitamos circuncidarnos. Pero él decidió hacerlo por amor al perdido. Eso es evangelio completo. Ese es el tipo de evangelio que usted y yo necesitamos vivir en nuestra iglesia. Y para llegar a eso vamos a tener que enfrentar dificultades, sí. Inconvenientes, sí. Persecución, sí. Calumnias, sí. Traiciones, sí. Dolor y muchas otras cosas más. Dice el versículo 3 que él se circuncidó. Versículo 5. La iglesia dice que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Porque había hombres que estaban con pasión anhelando que se cumpla la misión. Si nosotros en un momento dado reclamamos que es que en nuestra iglesia no crecemos, es porque no hay pasión por la misión.
Al no haber pasión por la misión, no hay compromiso por la misión. Y la mejor manera de generar esa pasión es comenzando a hacer la misión. Y es la invitación que le estamos haciendo a cada uno de los miembros de nuestra iglesia aquí en Miami Centro. Que comencemos los pocos, no importa con los pocos que comencemos, pero están siendo invitados todos, los 70, 80 miembros adultos que podamos tener en este momento. A los que han permanecido fieles en medio de la pandemia y aún aquellos que por la pandemia han estado un poco distraídos. Y aún aquellos que por alguna otra razón en particular no volvieron. Este versículo 5 nos anima a entender cómo la iglesia se iba afirmando. La iglesia crecía por dentro y crecía externamente también. En el versículo 6 y 7 del capítulo 16 vemos que aconteció, versículo 6, dice, y atravesando Frigia y a la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo quiere ir hacia el este, quiere ir hacia el Asia. Él tiene en su corazón pasión por el Asia para ir a llevar el evangelio en el Asia. Pero el Espíritu Santo se lo prohíbe. Y él intenta, en el versículo 7, ir hacia Misia, insistir de ir hacia el este. Y el Espíritu Santo por segunda vez le dice, no, no es por ahí. Y entonces Pablo entiende que necesita ir hacia el oeste y va hacia Troas. Hace un ajuste. Yo quiero animarles, familia, que entendamos qué podrían haberle dicho los discípulos a Pablo. Pero Pablo, usted está loco, pues usted está diciendo que vamos para Asia y ahora usted cambia y vamos para Europa. ¿Cómo así? ¿Por qué el cambio de planes? No nos gustan los cambios, pero son necesarios. No hay cambio en la misión, pero sí hay cambio en los tiempos, en los lugares, en la forma de hacerlo. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar que el Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe en los cambios, aunque sean difíciles. Un hombre y una mujer cuando se casan quisieran que no tuviesen ningún tipo de cambio en sus 40 años de matrimonio. Yo al menos con mi esposa he vivido muchos cambios. Hoy mismo estamos viviendo un cambio, estamos viviendo solos. Ya no tenemos los nietos. No tenemos los nietos como muchos de ustedes tienen sus nietos cerca. Los tenemos lejos. Todo eso es nuevo para nosotros. No es fácil. Saber que están pasando los años y que no podemos disfrutar a los nietos. Pero es parte del precio por amor a la misión. Y usted y yo tenemos ese compromiso de la misión. Versículo 9. Tiene una palabra que es clave. Dice el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión. La misión estaba clara, pero aquí el Espíritu Santo le muestra una visión y le dice, un varón macedonio estaba en pie, le rogaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y allí el Espíritu Santo usa de manera sobrenatural la visión para convencer a Pablo que era necesario ir hacia Macedonia. Ir hacia Macedonia significaba ir hacia el oeste, significaba irse en dirección a Europa. Y eso significaba cambio de planes. Pero era el Espíritu Santo el que estaba guiando al apóstol Pablo. En el versículo 10
Quiero animarles a que por favor subrayemos ese punto. Dice, cuando vio la visión, él no se puso a cuestionarla, él no se puso a ver si sí o si no. No, dice allí que cuando vio la visión, dice enseguida. Yo le quiero animar a que subrayemos esto en nuestro corazón. ¿Cuál es la realidad nuestra en nuestra iglesia en Miami Centro del enseguida? Hemos estado yendo lo de la casa del padre, lo de la oveja perdida, lo del hijo perdido, la moneda perdida, la casa del padre que debe responder para ir por aquellos que están perdidos. ¿Cuánto realmente está haciendo enseguida? ¿Cuánto usted y yo nos vamos a demorar en reaccionar? ¿Cuál es tu enseguida? ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo para cumplir la misión? Y tomemos la decisión de empezar a hacerlo, si no lo estamos haciendo. Dice enseguida, procuramos partir para Macedonia. Y ese procuramos es en plural. Y no es solo Pablo el que dice nos vamos, sino todos siguen la visión. Vamos. Aquí la misión no es solo mía, o de Analu y mía, o de los pastores, sino de todos, ni es de el equipo ministerial, o desde unos o de otros. Es que la misión es para los que están desempleados, la misión es para los que no hacen nada, la misión es para los que están jubilados. No, la misión es para todos, para tener en nuestro corazón fuego de amar la misión. Y entonces salieron para Macedonia. Dice en el versículo 10, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Yo quiero pedirle al Espíritu Santo que ponga esa confirmación en su corazón, de dar por cierto que en nuestra iglesia en Miami Centro el Señor quiere y nos ha llamado para que anunciemos. Venga, ayúdenos, por favor, a anunciar el Evangelio. Venga, ayúdenos a que el próximo sábado nos reunamos y establezcamos el lugar que Dios nos ha dado como un faro de bendición, que dé luz a las familias. Venga, por favor, ayúdenos. Necesitamos de usted. Dios tiene planes con su vida. Dios tiene planes con usted y conmigo. Ellos dieron por cierto que esto era de Dios. Y el Espíritu Santo quiere convencerlo a usted de salir de la comodidad, del sueño, del adormecimiento y despertemos para ir a hacer lo que hay que hacer. En el versículo 12, Pablo llega a Filipos, la primera ciudad de Macedonia. Representaba esa ciudad el esplendor del Imperio Romano. Y allí llega Pablo con flecos. ¿Se acuerdan del hijo pródigo cuando abandona a su papá, pide su herencia y se va a una ciudad lejana? Él también llevaba flecos, solo que posiblemente no recordó, no quiso agarrar los flecos para recordar quién era. O posiblemente sabía quién era, pero su punto ciego no le permitió aceptar la realidad de quién era. Aquí la diferencia es que está un Pablo con flecos. Pablo era judío, fariseo y tenía flecos. Había recibido una marca, seguramente desde los 5 años. Y Pablo, desde el momento en que se convierte, el ministerio de Pablo duró 30 años, de 30 a 35 años aproximadamente. Duró el ministerio del apóstol Pablo. Y a través del ministerio del apóstol Pablo y a través del ministerio de Juan,
el mundo de la época conoció de Jesucristo por hombres como ellos, por mujeres como ellos. Yo quiero animarle a que usted entienda que Pablo llegó a Filipos, una ciudad donde el Dios era el César, donde el Señor era el César. Y Pablo viene a decirle a esa ciudad que el Señor es Dios, que Jesucristo es Dios y que Él es el Señor. Y ahora de la misma forma, usted y yo estamos hoy en el mundo. Usted y yo también tenemos flecos, tenemos la marca de Cristo en nuestro corazón. Pablo tenía clara la misión, Timoteo tenía clara la misión y usted y yo sabemos de la misión. Y estamos frente a un sistema del mundo como el de Filipos, que representa al Imperio Romano. Quiero animarles a que comprendamos, aquí en este lugar, Filipos, ocurrió una guerra entre los romanos que decidió que el Imperio Romano se formara como tal. Ahí, en este lugar, en Filipo. Y quiero animarles a que entendamos cómo era la forma, cuáles fueron los principios que formaron el Imperio Romano, de lo cual la historia es testigo, para que nosotros podamos entender lo que Pablo le enseñó a los cristianos de Filipo, a los filipenses. Roma se abrió paso para formar el Imperio Romano con un criterio de que cada uno debía posesionarse a sí mismo por su propio beneficio. Así eran todos los que fueron e intentaron ser césares y pues los emperadores romanos. Cada uno quería posicionarse a sí mismo, buscar su propio beneficio, llegar a la cima, cada uno peleando por ser poderoso, hacía lo que fuera, asesinando, engañando a quien fuese para pasar por encima del que fuera, todo para tener el poder, todo para tener el dominio. Si había que asesinar a la mamá, asesinaron a su mamá. Ese era el criterio y eso era la visión, la cosmovisión del Imperio Romano, de los gobernadores. Y ellos siempre se movieron en esa dirección, porque eso era lo que la gente veía, palpaba, estaba de acuerdo y era la manera de vivir. Es decir, yo le pregunto, ¿qué de eso hay dentro de nosotros los cristianos? ¿Qué cosas de esa esencia, de esa cosmovisión del mundo, se nos ha metido a la iglesia? ¿Le suena familiar esto, familia? Cristianos que solo piensan en sí mismos, cristianos que solo piensan en posicionarse como sea, cristianos que primero quieren su propio beneficio y ser bendecidos, cristianos que pelean por sus cosas y cristianos que son indiferentes a las necesidades de los demás. Y cristianos que lo único que les interesa es prosperidad, ser reconocidos, tener éxito, tener poder y tener influencia. ¿Se dan cuenta, familia, cómo esta visión, cosmovisión del mundo se nos metió a la iglesia? Por eso, el apóstol Pablo, cuando llega a Filipos y está ministrando en los cristianos de Filipos, él les hace un planteamiento a los cristianos de Filipos que habían mamado durante muchos años la visión de los puntos que acabo de mencionar. Ahí está el modelo del mundo, ¿lo están viendo? Posicionarse como sea, buscando el propio beneficio, llegar a la cima, éxito, poder, riqueza, haciendo lo que sea necesario, buscando reconocimiento. Antes de ir
a Filipenses, permítanme, veamos primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Y el apóstol Juan dice claramente, no améis al mundo. Primera de Juan 2:15. No améis la cosmovisión del mundo, ni todas las cosas que están en el mundo. Amar esa manera de pensar. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Amar la indiferencia. Cada uno pelee por su lado. Cada uno ve a ver cómo hace. Dice, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, quiero invitarles a que, para ya concretar, vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, o al menos del 5 al 8. Ya lo tenemos ahí en pantalla. Pablo le dice a los cristianos de Filipo que el modelo es diferente, que los cristianos debemos tener un modelo y una cosmovisión y una mentalidad diferente. Y les desafía a que ellos entiendan qué fue el modelo de Jesús, que va en contra del guión del mundo, que va en contramano o en contravía del lenguaje del mundo, de la actitud del mundo. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Aquí Pablo hace un primer desafío y dice, haya pues en ustedes, cristianos, de la iglesia Miami Centro del siglo XXI, del año 2021. Haya en ustedes y haya en mí, haya en nosotros. Versículo 5. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es este sentir? Ese es el mensaje de hoy, familia. ¿Cuál fue el sentir que había en Jesús? Que la palabra de Dios hoy me está enseñando que Pablo le dijo a los cristianos de Filipo y que hoy el Espíritu Santo te está recordando a ti y a mí. Para poder revisar cuánto nosotros cristianos hoy seguimos con el fermento de la visión del mundo, de la cosmovisión del mundo, del lenguaje del mundo, de la actitud del mundo. Y empieza a plantearles algo que va completamente en contra. Veamos pues. Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo pregunto, ¿quién quiere esto? Nadie. ¿A quién le gusta esto? A nadie. Pero usted y yo hoy estamos siendo desafiados a tener el mismo sentir, porque esto lo hizo Jesús. Hubo el sentir en él. Y por el Espíritu Santo, usted y yo somos capacitados para tener este mismo sentir. Recordemos el video que acabamos de ver hace unos minutos. Para que usted se den cuenta, ellos están cumpliendo la misión. Hay toda una agenda y un plan de millones de dólares. No es diezmo. Son millones de dólares que todas estas compañías, Disney y demás, invierten porque tienen una misión, ir por sus hijos y por mis hijos, por sus nietos y mis nietos. Lo han dicho claro,
Iremos por sus hijos. Y eso vale dinero. Pero ¿sabe cuál es el mayor precio de eso? La vida de sus hijos y mis hijos. Y la vida de sus nietos y mis nietos. Y le invierten mucho más que el diezmo. Lo invierten todo. Ellos en el mundo están cumpliendo la misión. Lavar el cerebro a los niños. Y nosotros en la iglesia, ¿cuál misión estamos cumpliendo? ¿Cuánto tiempo entregamos? ¿Cuántos talentos entregamos? ¿Cuántos somos fieles con el diezmo? ¿Cuántos estamos dispuestos a ayunar? ¿Cuántos estamos dispuestos a ir por los necesitados? Pronto les voy a hacer un desafío que el Espíritu Santo viene confirmando en mi corazón. Y los voy a invitar a que ustedes me acompañen, así como Pablo invitó a Timoteo. Los voy a invitar a que me acompañen, para que vayamos. Oremos por eso, en su momento va a llegar. ¿Cuál es el modelo de Jesús? Primero, Él teniendo la naturaleza de Dios y el poder de Dios, siendo Dios, ojo con eso, teniendo la naturaleza divina, teniendo el poder de Dios y siendo Dios, Jesús decide, primero, vaciarse de su poder, vaciarse de toda esa divinidad, se humilla, deja a un lado el derecho a la gloria y al poder que le merecen. Segundo, se convierte en un siervo. Tercero, decide morir voluntariamente por usted y por mí. Y cuarto, se da a sí mismo como sacrificio por los demás. Por favor, ¿cómo lo hacían los emperadores? ¿Qué era lo que hacían? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y Pablo está diciendo, señores, Iglesia Miami Centro, este sea el mismo sentir que haya en ustedes. ¿Cuál? Primero, vaciarnos a nosotros de nosotros mismos. No estar poniendo nuestra vida como la máxima prioridad. Dos, niéguense, conviértanse en siervos, atrévanse a servir a otros. No esperen que los sirvan. Tres, mueran a su manera de ser, mueran a vivir como vive el mundo, mueran a los conceptos y a las actitudes del mundo. Y cuarto, dense a sí mismos en sacrificio, vivo, santo y agradable. ¿A quién le gusta eso, familia? Posiblemente a la mayoría no nos gusta, pero esa es la visión para cumplir la misión. Quede claro esto para que oremos. Dios existió siempre como Dios. Jesús existió como Dios. Jesús es igual a Dios. Y aunque es Dios, Él se convirtió en hombre para cumplir el plan de redención. No solo tenía apariencia de hombre, sino que se convirtió en hombre para identificarse con usted y conmigo. Voluntariamente se despojó de sus derechos divinos, de sus privilegios, de su posición. ¿Qué pasaría si nosotros los cristianos tenemos este mismo sentir de despojarnos de nuestros derechos, de nuestros privilegios y de nuestra posición? Y vamos y servimos. Murió en la cruz por el pecado suyo y mío, para que no tuviéramos que enfrentar el infierno. Dios lo glorificó por su obediencia y después Dios volvió y lo puso en el lugar que lo había puesto, que era a la diestra del Padre. Podemos adorar a Jesús.
con toda la gana de nuestra vida. Podemos, familia, consagrar nuestra vida para servirle a Dios, para ir por los perdidos y cumplir la misión. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿estamos listos? ¿Estás listo para ser parte del reino de Dios? Porque el reino de Dios funciona sobre esta base. El reino del mundo funciona sobre lo que vimos antes. Pensando en mí mismo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para yo salir adelante. Si tengo que hundir al que hundo, hundo. Porque necesito poder, riqueza, reconocimiento. Ese es el poder del reino del mundo. Pero el apóstol Juan nos dice, no amen ese sistema. Y no amar ese sistema significa vivir como Jesús. Completamente diferente. ¿Listo para vaciarse a sí mismo? ¿Listo para humillarse como ciudadano del reino de los cielos? ¿Listo para servir? ¿Listo para morir a sus caprichos, a sus necedades y a nuestro pecado? Pablo cumplió durante 30 años su ministerio. Él cumplió la misión. Y el llamado a los cristianos de Filipo, que Pablo les hizo en Filipenses capítulo 2, es el mismo llamado que hoy el Espíritu Santo nos hace a los cristianos del siglo XXI y a usted y a mí que somos miembros. Yo sé que usted sabe esa verdad. Usted es miembro de la familia de Dios en esta iglesia. Iglesia imperfecta, pero usted es miembro de esta iglesia. No améis al mundo, ni las cosas del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Familia linda, yo les invito, si quieren uso esta palabra, les ruego, les suplico, venga y ayúdenos a cumplir la misión. Nosotros los pastores necesitamos de ustedes para cumplir la misión. Ustedes necesitan de nosotros para cumplir la misión. Ustedes y nosotros necesitamos del Espíritu Santo a cumplir la misión. ¿Estás dispuesto como Timoteo a pagar el precio de una circuncisión? No, tranquilos. A nadie se le va a pedir que se circuncide. Pero el precio que él pagó fue muy alto. ¿Qué estás dispuesto a hacer para vivir un evangelio radical? Hay dos opciones. Criticamos, juzgamos, condenamos, justificamos, damos explicaciones, buscamos en la iglesia poder, reconocimiento, que me tengan en cuenta, que me amen, o decidimos humillarnos, morir, para ir a cumplir la misión. Esta es la invitación que les estamos haciendo, familia, para este nuevo desafío y nueva oportunidad que Dios nos está dando en nuestro ministerio aquí en Miami Centro. Usted y yo sabemos que separados del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Que separados de la vid, nada podemos hacer. Pero el Señor ha dado todos los recursos que necesitamos para ir por los perdidos. Solo que si nosotros no cumplimos la misión, los recursos nos llegarán. Pero cuando usted y yo estemos dispuestos a ir a cumplir la misión, el Señor dará los recursos de todo tipo, los espirituales, los recursos económicos, los recursos físicos, todo lo que sea necesario. Pero antes de eso, usted y yo tenemos que aceptar que somos reino de sacerdotes, que somos nación santa. ¿Se acuerdan de 1 de Pedro capítulo 2, 9? Nación santa, pueblo adquirido,
que según Apocalipsis 1:6, usted y yo somos reyes y sacerdotes para cumplir la misión. Yo les invito a que con base en esto nos encontremos dentro de una semana, porque queremos cumplir la misión. Da temor, sí. Podemos pensar que no podemos, sí. Podemos sentir y decir, es que ya hemos fracasado muchas veces, sí. Pero es la misión. Dios siempre nos dará nuevas oportunidades. Te animo, en el dulce nombre de Jesús, ven, ayúdanos a construir la iglesia que honre y agrade al Señor. Y la única forma como podemos honrar y agradar al Señor es: no amemos al mundo, vivamos una vida santa, pero vayamos al mundo, cumplamos la misión por los que están perdidos y hagamos todo lo que sea necesario para traerlos a la casa del Padre. Probemos con el Espíritu Santo, familia. Esa es la misión, esa es la visión, esa es la invitación. Vamos a orar, pidiéndole al Espíritu Santo su guía y la confirmación de su palabra en nuestro corazón. Usted y yo somos ese Timoteo que estuvo esperando un Pablo, que vino a contagiar su corazón de una visión para ir a cumplir una misión. Oremos.